Buenas noches, señoras y señores, todos participantes. Bienvenidos al seminario y presentación del libro Todo sobre el régimen laboral público. Agradecemos en principio a los autores, los doctores César Abanto Revilla, socio del estudio Rodríguez Sangobaldo y miembro a su vez de la Sociedad Peruana del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, al doctor Javier Paitán Martínez, miembro de la sección de jóvenes juristas de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Asimismo, a quienes estarán a cargo los panelistas de los comentarios de estos tres tomos importantes, el doctor Manuel Augusto Muro Rojo, director de Gaceta Jurídica, la doctora Yaneiri Boyer, presidenta ejecutiva de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, SERVIR, y finalmente el doctor Carlos Guillermo Morales Morante, expresidente del Tribunal de Servicio Civil y miembro de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. En ese sentido, vamos a dar una breve introducción en representación de nuestra institución, Librería y Editorial Yachay, y para ello agradecemos a los autores por habernos dado espacio para esta presente presentación, valga la redundancia. En ese sentido, esta obra, señoras y señores, conformada por 3 volúmenes en formato físico, ofrece un tratamiento completo, accesible y riguroso sobre el marco constitucional, el marco legal vinculado con los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema, del Tribunal del Servicio Civil, de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, SERVIR, principalmente, y por supuesto de la doctrina, sobre el régimen jurídico laboral de los funcionarios y trabajadores al servicio de la Administración Pública del Perú. En esta coexisten, por supuesto, los regímenes laborales del empleo público o servicio civil, conformado en principio el régimen laboral de la carrera administrativa, el decreto legislativo 276, el régimen laboral de la actividad privada, el decreto legislativo 728, y finalmente el régimen especial de contratación administrativa de servicios, decreto legislativo 1057. Y por supuesto el nuevo régimen del servicio civil, la ley número 30057. Y como bien señala el doctor Carlos Guillermo Morales Morante, los autores en esta importante obra jurídica no se han limitado a la recopilación de normas, sino que han enriquecido cada cita con una detallada selección de las jurisprudencias más esenciales y vigentes que serán de suma utilidad para los operadores jurídicos. No sin antes continuar con el preámbulo, vamos a conceder la palabra a los panelistas, en principio al doctor Muro, quien es director de Gaceta Jurídica, para que pueda dar sus impresiones por un tiempo de 10 minutos. Adelante, doctor Muro. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias. Buenas noches a todos. No sé si me oyen bien. En todo caso, bueno, me avisan si no me escuchan. Bueno, a toda la distinguida concurrencia virtual, ahora ya es concurrencia virtual, los que se han conectado, mejor dicho, les mando un saludo de buenas noches, lo mismo que a los amigos presentes aquí en el evento, desde luego los autores, César Abanto Revilla, Javier Paitán Martínez, al doctor Carlos Guillermo Morales Morante, es presidente del Tribunal de Servir, y la doctora Yaneiri Boyer, presidenta ejecutiva de Servir. Y a todos los amigos que nos acompañan en el panel de esta noche. En primer lugar, agradezco la gentil invitación que me ha cursado la institución Yachay Legal, el derecho a saber, para participar con unas breves palabras en la presentación del libro Todo sobre el régimen laboral público, de los destacados autores César Abanto Revilla y Javier Paitán Martínez. Evento que se organiza el área de capacitación jurídica de la mencionada institución. No conozco idiomas ni dialectos, así que no voy espero no decir algo inapropiado, pero tengo entendido que Yachay significa en quechua aprende y conoce.
Si es así, no es más propicia la ocasión entonces para aprender y conocer a profundidad, en este caso, un tema tan complejo como es el derecho laboral público, a través de esta gran obra que estamos presentando esta noche y que abarca todos los tópicos de esta especialidad. Yo no soy especialista, ni conozco tampoco el derecho laboral público, y más aún sé muy poco, casi nada, de temas de derecho público o del sector público en general. Mi formación, mi especialidad, el ejercicio profesional, me ha llevado más bien por el camino del derecho privado, tanto en la investigación como en la asesoría y en la docencia. Pese a ello, es indudable que en algún punto las disciplinas públicas y privadas tienen algunos encuentros, algunos puntos de conexión, ¿no? Incluso, por ejemplo, en el derecho laboral público se aplican principios, reglas, normas del derecho laboral común o particular, ¿no? Bien lo ha mencionado Andrés en la introducción, que incluso coexisten actualmente regímenes, y uno de ellos justamente es el régimen privado, que se aplica en algunas situaciones en el derecho laboral público, ¿no? Entonces, esa conexión es indeligable y seguramente quienes son especialistas lo podrán corroborar, ¿no? No obstante lo dicho, no desconozco, como nadie podría desconocer, que el manejo del aparato estatal en general, de los recursos públicos, requiere de la eficiencia y de la eficacia. Y ello depende de personas. O sea, son las personas que integran las diversas entidades estatales las que gestionan la cosa pública. Es entonces el factor humano, el recurso humano, personalizado en funcionarios y en servidores públicos, el valor más importante para el desarrollo de una sociedad que depende del funcionamiento de un Estado adecuadamente gestionado y correctamente dirigido, ¿no? Como bien lo sostienen los autores en la presentación de su obra, el servicio civil debe tener como objetivo atender las necesidades de la ciudadanía, para lo cual se debe profesionalizar, dicen ellos, a los funcionarios y a los servidores públicos, dando un protagonismo muy especial al tema de la meritocracia. Y creo que eso es, si no me equivoco, el norte que se persigue con la reforma de la que ha sido pasible el derecho laboral público, ¿no? O sea, más que fomentar la permanencia de los funcionarios y servidores por tiempo de servicios, lo que se propone es priorizar el tema de la meritocracia, porque es justamente la meritocracia la que nos revela las verdaderas capacidades de las personas en el manejo de los recursos del Estado. Entonces, creo que es una visión correcta de cómo debe funcionar la administración pública bajo ese primer principio, ¿no? Entre muchos que seguramente se aplican, ¿no? Sabemos que actualmente nuestro país no tiene un régimen único, ni integral, ni sistemático. Andrés en la presentación inicial ya ha mencionado las normas que regulan el derecho laboral público y que coexisten todavía, pese a que las reformas se han venido implementando. Creo que el servicio civil se pretende ya llegar a una unificación y esperemos que próximamente eso se vaya concretando, ¿no? Yo no voy a referirme a ningún tópico ni a desarrollar ningún tema de derecho laboral público porque no es mi especialidad. En este caso, los expertos son los que tienen la voz autorizada para ello, ¿no? Así que voy a reducir mi participación en estos pocos minutos al objeto por el cual fui invitado, ¿no?
Es decir, en mi calidad de editor, de tener el privilegio de contar en el catálogo de autores con dos personas muy profesionales, como son César Abanto Revilla y Javier Paitán Martínez, ¿no? Así es que mis primeras palabras hacia ellos son de felicitaciones por esta obra tan importante, tan infundiosa, que no hace sino compilar de una manera sistemática, ordenada e integral toda la disciplina que nos reúne esta noche en el comentario, ¿no? A César Abanto Revilla, a César lo conocemos ya un montón de años, ¿no? No hace poco me recordaba César que han pasado ya más de 20 años desde que nos propuso la publicación de su primer artículo en la revista Actualidad Jurídica que teníamos en ese entonces, estamos hablando hace 20 años, y desde que tuvimos la oportunidad de publicar sus trabajos, nos convencimos de que César pues tenía un futuro exitosísimo como profesional, como autor, como intérprete de la normativa y como especialista en una disciplina que a la mayoría nos es un poco esquiva, ¿no? Así es que creo que el currículo, los pergaminos de César son numerosos, invalorables. Creo que no cabría mencionarlos aquí porque ocuparía mucho tiempo, ¿no? Y lo mismo con Javier, ¿no? Javier Paitán Martínez, un joven autor a quien también hemos tenido la ocasión de conocerlo a través de sus trabajos en coautoría con César, incluso en forma individual, por supuesto. Es una promesa de la academia, de un futuro jurista que creo que por el talento, el conocimiento que tiene, va a llegar a ocupar un lugar muy importante con sus trabajos en la doctrina jurídica del país, ¿no? Así es que mis felicitaciones a ambos. Ya hemos publicado varias obras suyas, y esta, que es la obra, digamos, no sé si cumbre, porque de repente vienen otras más, pero creo que es una obra bastante bien lograda, muy bien lograda, que abarca en 11 secciones todas las disciplinas y todos los detalles temáticos del derecho laboral público. La obra, que está muy bien planteada, lo podemos revelar ahora, me parece, por razones que no escapan a una editorial, era muy amplia, muy extensa. Entonces, nos rompíamos la cabeza, para decirlo de una manera coloquial, de cómo poder armarla, porque era un material grandioso, de mucha extensión. Incluso en un primer momento pensamos, y esto lo digo con toda transparencia, pensamos que la obra comercialmente en 3 volúmenes iba a ser muy, digamos, complicado de editar, ¿no? Pensamos en publicar un tomo virtual, como es estilo actualmente. Creo que la virtualidad ha cobrado mucha fuerza últimamente, pero en una decisión acertada y conversada con los autores, decidimos continuar con la obra en físico, ¿no? En impreso, porque creo que el contenido es tan valioso, que iba a perder su organicidad si es que separamos una parte en soporte virtual. Hemos preferido que todo esté junto, porque eso le da también una visión de integridad, de completitud a un trabajo tan orgánico como es el que ambos autores han realizado. De una apreciación general, los lectores y quienes nos están escuchando pueden advertir que es una obra muy ordenada, porque empieza ilustrándonos sobre el marco teórico, sobre las fuentes, sobre los principios que inspiran a toda esta disciplina del derecho laboral público, ¿no?
para luego contextualizarnos en las secciones subsiguientes, en la estructura del Estado, nos explican con la normativa y la información que está en la obra, también sobre el sistema administrativo de gestión de recursos humanos, los derechos del trabajador público y sobre todo que ya en la quinta sección, si mal no recuerdo, se entra en materia muy específica, porque ahí se empieza a regular todo, o se empieza a desarrollar, perdón, todo el tema de la relación laboral pública desde el ingreso del funcionario, desde el acceso a los cargos públicos del funcionario, del servidor, hasta su desvinculación, ¿no? O sea, hasta la terminación de esa relación laboral y desde luego en medio de esos dos extremos están todos los tópicos relacionados con aquello que ocurre durante la relación de trabajo en el sector público, ¿no? Digamos que están los derechos, están las remuneraciones, el tema de los beneficios, o sea, todo está ordenadamente puesto en esas secciones. Como no podía escapar también a la visión de los autores, ellos se ocupan seguidamente de lo que son las obligaciones, las prohibiciones y las incompatibilidades de los funcionarios y servidores públicos. Este me parece que es un tema crucial en la obra, porque creo que siendo el trabajador público un tipo de trabajador especial, no es como un trabajador privado, ¿no? Es un trabajador público que tiene el acceso y tiene el compromiso de una gestión de recursos públicos que nos pertenecen a todos. Era imprescindible que la obra trate sobre las incompatibilidades, ¿no? Y sobre las prohibiciones que un funcionario que tiene a cargo el manejo de una gestión pública deba tener, ¿no? La obra también aborda el régimen colectivo, ¿no? O sea, también esta disciplina donde se tocan temas que comprenden a un régimen laboral colectivo, ¿no? O sea, es decir, los trabajadores organizados, digamos, mediante sindicatos, ¿no? Supongo este tipo de organizaciones, para hacer frente a resguardo de sus derechos frente a los empleadores. No ha escapado tampoco a la obra un tema que actualmente creo que está cobrando mucha vigencia, que es el régimen disciplinario, ¿no? O sea, creo que entre todos los tópicos que aborda la obra, este es uno de los más importantes, porque se ve cada cosa, y somos testigos de cada cosa que ocurre con la gestión del aparato estatal, que ha cobrado mucha importancia el procedimiento administrativo disciplinario, porque hay muchas irregularidades, hay muchos funcionarios y servidores que cometen faltas, que tiene que haber un procedimiento transparente, que garantice el debido proceso y que pueda llegar a establecerse sanciones para que digamos, se mande un mensaje claro a quienes ocupan cargos públicos de qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se debe hacer. Y finalmente la obra concluye con un desarrollo de las carreras especiales, regímenes laborales especiales en el sector público, la resolución de conflictos, que es algo que habitualmente se presenta, y una última sección dividida en varios capítulos que abarca algo que aún todavía padecemos, que es los efectos de COVID-19, que ya, si bien ha menguado en algo en estos últimos meses, aún no desaparece totalmente, ¿no? Y que esa es un fenómeno, un imprevisto que atacó a todo el mundo y que en el ámbito peruano obviamente también padecimos sus consecuencias.
Y a raíz de ello surge pues toda una regulación, un tratamiento para hacer frente a este fenómeno desde el punto de vista de las labores de derecho laboral público, ¿no? Así es que en este breve resumen uno puede apreciar que se trata de una obra completísima, ¿no? Completísima, que nos enorgullece haberlo publicado, porque no solamente reúne la temática que en forma resumida he mencionado, ¿no? Sino que la metodología que los autores han empleado es una metodología muy, muy novedosa y sobre todo que permite al lector tomar conocimiento de todo a la vez. Es decir, uno revisa la obra, incursiona en un tópico especial y encuentra la normativa, ¿no? La normativa que es vigente, que le da luces sobre lo que está regulado, la jurisprudencia, que no es otra cosa que el derecho aplicado, es decir, los problemas que en concreto han resuelto los tribunales y que son problemas reales, ¿no? Así como el sustento doctrinario de cada uno de los puntos que se abordan en la obra, ¿no? Cuando César Abanto y Javier Paitán nos alcanzan el proyecto de este gran trabajo, nos pareció, digamos, algo, una obra muy, muy, muy interesante, y además como editores hemos tenido el privilegio, porque los editores tenemos un privilegio, ¿no? Que es tener los borradores de los trabajos con anticipación antes que lo vea el público, ¿no? Así que hemos tenido ese beneficio de poder revisar la obra, hacer algunas sugerencias, en fin, desde el punto de vista editorial, y nos quedamos encantados con que ese producto salga a la luz. Y digamos de paso que nos demoró bastante, porque para que la obra salga bien había que ponerle mucha revisión, mucho trabajo digamos, de composición, ¿no? Entonces, eso tardó varios meses. Yo ya les expresé las disculpas a César y a Jaime y a Javier por esta demora, pero creo que valió la pena porque el resultado ha sido un gran producto que desde luego va a sentar un hito bibliográfico y, y seguramente en lo sucesivo tendrá pues más ediciones. Bueno, desde el punto de vista del editor, es lo que yo me permito decir, reiterar la felicitación y el agradecimiento por la confianza a los autores, recomendar a quienes nos están escuchando esta noche, a los lectores, que revisen este texto, que lo utilicen en su trabajo profesional, porque estamos seguros que va a ser para ustedes una herramienta, digamos, de una utilidad indiscutible para su trabajo profesional. Bueno, sin más, agradezco nuevamente a los organizadores, a Andrés Ríos por la invitación, a los autores y a los colegas que nos acompañan esta noche. Seguramente Doctor Muro, parece que tenemos dificultad con el audio. En efecto, agradecemos la participación del doctor Muro, director de Gaceta Jurídica, respecto de sus impresiones como editor y también representación de la institución que dirige, sobre la cual también nosotros como institución, como librería y como editorial Yachay, compartimos plenamente. Felicitaciones en ese sentido nuevamente a los autores, doctor Abanto y doctor Paitán. A continuación, en virtud a la especialidad, tanto a nivel del ejercicio profesional como de la función pública, hemos planteado una pregunta para el doctor Carlos Morales Morante, asimismo para la doctora Yaneiri Boyer, la cual está dirigido
¿Cuál es la importancia del servicio civil en el Perú para la administración pública, los trabajadores públicos y la ciudadanía? ¿Y qué aporta en dicha importancia la obra Todo sobre el régimen laboral público? Doctor Morales, Morante, tienen un tiempo de 10 a 15 minutos, por favor. Seguidamente la doctora Yaneiri Boye. Gracias, Andrés. Antes que todo, los agradecimientos de rigor para Yasha y Gaceta Jurídica, la editorial que ha respaldado e impulsado esta obra monumental. Creo que no estoy exagerando cuando digo obra monumental, estamos hablando de 3 volúmenes. Luego voy a hablar un poquito del contenido y también voy a tratar de responder al interrogante que ha formulado Daniel, ¿no? Por supuesto, los agradecimientos del caso, a los autores, a César y a Javier, y bueno, a Yaneri por el gusto de estar compartiendo nuevamente otro panel. Bueno, yo soy el prologuista, de alguna forma, también he tenido, al igual que Andrés, la suerte de ver digamos, de ver el producto bibliográfico antes de, digamos, de ser lanzado al mercado, ¿no? Y por cierto, uno no puede dejar realmente primero de reconocer el trabajo, el monumental trabajo que ha implicado prácticamente sistematizar toda la normatividad del régimen laboral público, ¿no? Si hay que denominarlo de alguna forma, es régimen laboral público, que comprende naturalmente el régimen del servicio civil, el régimen del decreto legislativo 276, el régimen de la contratación administrativa de servicios, el 728 y naturalmente el propio régimen. Porque ese, digamos, es la principal característica de nuestro derecho laboral público, si cabe nuevamente utilizar el mismo término. Lo que hace complejo al régimen laboral público es precisamente, no es un régimen único, son diversos regímenes. Y precisamente la virtud de la obra, diría yo, adecuadamente denominada Todo sobre el régimen laboral público, es que la sistematización que ha seguido es una sistematización, yo diría, necesaria, apropiada, pero a la vez compleja, porque a cada institución, como bien ha señalado Manuel, la secuencia es perfectamente lógica. Lo primero se inicia con con el sistema de fuentes del derecho laboral público, ¿no? Una parte está en la ley marco del empleo público, está desarrollado, hay algunos desarrollos también en la normatividad actual del régimen de negociación colectiva, etcétera. Es decir, hay una sistematización, institución por institución y régimen por régimen. Y además de eso está, además de la normatividad propiamente dicho, que es la tarea de sistematización, está también el trabajo de análisis de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha tenido una función fundamental ordenadora en materia laboral en general y en el derecho laboral público en particular también, ¿no? Ha tenido un abordaje de un conjunto de materias centrales, por ejemplo, la negociación colectiva, el condicionante presupuestal, los temas vinculados al principio de mérito, la constitucionalidad de ciertos regímenes, como el régimen de contratación administrativa de servicios. Es decir, el Tribunal Constitucional prácticamente ha irradiado todo el sistema de fuentes del derecho laboral público. Y precisamente esta obra, Todo sobre el régimen laboral público, quisiera hacer también un apunte sobre el título, ¿no? Que me parece bastante apropiado. Y es que precisamente se abordan cada una de las materias y a través de los distintos regímenes. Pero no solo eso, a través de los distintos regímenes, lo cual implica ya pues, un tratamiento normativo complejo, sino también a través de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, aplicar esa institución y dentro del régimen particular, los informes de servir también y los presentes vinculantes y los pronunciamientos del Tribunal de Servicio Civil en ciertas materias. En materia disciplinaria hay muchísima jurisprudencia administrativa si cabe el término. Entonces, la sistematización, yo creo que para todo aquel que quiere en un momento consultar las fuentes normativas, va a encontrar definitivamente en el libro la respuesta. Quiere buscar una regulación puntual, el tratamiento del nombramiento, la designación de los servidores funcionarios públicos, la clasificación, va a encontrar definitivamente el tratamiento sistemático y comparativo de régimen a régimen, ¿no? Y además, con lo cual va a poder ser una idea integral. Entonces, yo creo que la primera virtud, diría yo,
de la obra es esa, que tiene obviamente es bastante ambicioso en el sentido de proponernos una sistematización, una determinada sistematización, me parece bastante adecuada, de toda la normatividad, que de por sí está dispersa en diferentes cuerpos normativos. Además, una parte de esos regímenes pertenecían, por ejemplo, el decreto legislativo 276, estamos hablando de normas del año 83, hace 40 años. Las normas anteriores, si nos remontamos a la 11377, la ley estatuto de la Fonda de Servicio Civil, prácticamente no quedan vestigios de ellas. Pero la 276 sí, porque todavía tenemos servidores de la 276. Y también tenemos, digamos, el régimen propiamente del servicio civil y el 728 también. Entonces, de alguna manera, la obra nos permite ubicar las instituciones primero, las materias, y luego, digamos, los distintos textos normativos que regulan cada materia de esta manera, a través de corte temporal por régimen. Me parece lo más útil, ¿no? Lo más útil, digamos, para el operador del derecho. Segundo, yo recuerdo una frase que tenía Mario Pajo que me parece muy gráfica cuando hace digamos, un paralelo entre el régimen laboral privado y el régimen laboral público, ¿no? Refiere Mario Pasco que la ley laboral en el derecho privado es el piso, el suelo mínimo, nos enseña la doctrina, ¿no? Las normas de derecho necesario, digamos, por debajo de las cuales no se puede pactar. Pero en el régimen laboral público, en el derecho laboral público, la ley es piso, paredes y techo, es decir, todo. Lo cual, de alguna manera, coincide con el título de la obra. Es todo sobre el régimen laboral. Y yo creo que, precisamente, en ese acto, digamos, de, no sé cómo decirlo, que es de audacia, creo que reside precisamente la principal virtud del trabajo monumental de César y Javier, que es precisamente haber pretendido abordar todo el régimen laboral. Y definitivamente creo que hay perfecta adecuación entre el continente y el contenido, ¿no? Claramente, como ha reseñado Manuel también, se abordan todas las materias, el sistema de fuentes, la Constitución, los tratados internacionales, los convenios de la OIT, y prácticamente todo lo que son las fuentes de nivel constitucional, y principalmente, y en sobreabundancia, toda la normatividad que tenemos a nivel primario, que afortunadamente es normas con rango de ley, ¿no? Y naturalmente las normas reglamentarias también tienen el ley, digamos. Entonces, con eso yo diría que queda bastante cubierto el territorio precisamente de la sistematización normativa. Pero además eso, reitero, y también creo que es otra virtud que se ve complementada con jurisprudencia del Tribunal Constitucional, opiniones, informes técnicos de servir, precedentes, pronunciamientos del Tribunal de Servir, en fin. O sea, hay un panorama muy, muy completo de todas las materias que en realidad forman parte del régimen laboral público, ¿no? Entonces, desde el inicio del sistema de fuente, la parte dogmática, hasta, digamos, el aterrizaje ya, el ingreso al servicio público, los sistemas administrativos de gestión de recursos humanos, los instrumentos de gestión, los derechos y deberes de los trabajadores públicos, que si vemos la Constitución, el artículo 39, utiliza el término de trabajadores públicos, servidores, trabajadores públicos, servidores y funcionarios, pero también utiliza trabajadores públicos. Entonces, de alguna forma, si queremos guardar el apego constitucional a la terminología empleada, pues efectivamente, ahí la tenemos, ¿no? Entonces, para comenzar, yo diría, ese es, habiendo hecho el prólogo además y habiendo tenido que dar una leída precisamente, una lectura rápida, ¿verdad? Pues es una obra monumental. Uno puede precisamente percatarse de la metodología seguida precisamente la presentación del libro, ¿no? Yo diría que es de fácil lectura, ubicación por materias, y la sistematización está siguiendo precisamente una lógica que tiene mucho que ver con la gestión, los sistemas de gestión administrativos en el sector público, ¿no? O sea, hay un aterrizaje de los instrumentos de gestión, obligaciones, como señalaba Manuel, el tema, los principios, por ejemplo, del servicio civil, los principios del empleo público, los principios, ¿no? Fundamentalmente hay un esfuerzo ahí, los principios también de la negociación, por ejemplo, la negociación colectiva en el sector
en el sector estatal, el tema del principio de previsión de progresión subpresupuestaria. Cada uno de estos aspectos que uno pudiera, por ejemplo, tema que se discute mucho en este momento, ya emitido los lineamientos de la negociación colectiva, por ejemplo, es cómo aterrizar. Se señalan, se desarrollan una serie de instituciones, el espacio fiscal, etcétera, una serie de herramientas. Sin embargo, la construcción de cada uno de esos instrumentos metodológicos requiere estas pautas, y ahí estará probablemente las opiniones que en su momento emitirá pues, la Dirección de Gestión de Recursos Públicos, el Estado, etcétera, ¿no? Entonces, hay un abordaje bastante adecuado de las fuentes y por otro lado también de las, siguiendo un criterio además de gestión de recursos. Como señalaba Manuel, es muy importante no solo dar una lectura, una revisión a las instituciones jurídicas. Las instituciones jurídicas en sí mismo tienen un sentido, porque fijan reglas de derecho, construcciones técnicas, mandatos, principios, derechos, en fin, una serie, digamos, de regulaciones. Sin embargo, lo importante es mirar el sistema jurídico con una perspectiva dinámica. Es lo que permite precisamente la gestión, ¿no? Cada día hay un mayor interés por la gestión pública, y aquí Yaneri seguramente nos profundizará el concepto. Y de alguna forma, precisamente, aquí también se hace un abordaje a esas materias. Entonces, yo diría que el tratamiento es integral, sistemático, perfectamente, digamos, trabajado en cuanto a cada una de las materias abordadas con la profundidad, creo que suficiente prueba de ello son 3 volúmenes. Yo no recuerdo personalmente, yo creo que tengo un tiempo regular digamos, en la práctica legal en el sector público, salvo algunas cosas que he visto de, por ejemplo, normas de control, que son, digamos, varios volúmenes, pero son compilaciones donde está la norma, no hay, digamos, mismo nivel de sistematización que se puede apreciar en esta obra, ¿no? Entonces yo creo que, y esto creo no equivocarme, debe ser la obra más completa que se ha editado. Yo recuerdo hace mucho tiempo, seguramente César, que es contemporáneo mío, lo recordará también, la famosa compilación de Patrón Faura, ¿no? Los 2 tomos que prácticamente la Biblia que se tenía para sistematizar todo desde la época de la 11377, o sea, digamos, pero eran 2 tomos, no quiero, por cierto, mellar el trabajo en su oportunidad, seguramente no había las facilidades que había, pero era un trabajo que hacía el doctor Patrón Faura prácticamente en mimeógrafo, ¿no? Y era la compilación que yo inclusive con la que tengo hasta ahora, y bueno, ya prácticamente es digamos, una especie de memoria histórica del sector público, ¿no? Y precisamente creo que no solo esté complementada, sino evidentemente yo creo que no quisiera decir rebasada, pero es obvio que hay una actualización y hay una nueva visión en este momento del régimen laboral público, mucho más dinámico. Creo que el interés que hay cada vez mayor por las materias del régimen laboral público, que no solo conciernen a los operadores de derecho, a los funcionarios o autoridades públicas, sino también a los que hacemos nuestra práctica legal en el sector público, ¿no? Entonces, es muy importante, yo creo, y no dejaré resaltar las virtudes de la obra. Como prologuista ya lo he señalado, una amplitud en las páginas que preceden a la presentación del libro, por eso no voy a redundar en ello, y más bien sí interesar precisamente a las personas que estén asistiendo y que posteriormente a través de las redes tomen conocimiento, sepan que están ante una obra realmente monumental, muy seria, muy bien trabajada, por profesionales que conocen muy bien el régimen laboral público, y además no solo lo conocen, sino por lo que he tenido oportunidad de tratar, conversar con ellos también, como todos los abogados que estamos en la docencia, y amamos el derecho. Creo que esa cualidad uno lo ve cuando hace un trabajo, cuando el producto del trabajo es, digamos, en la entrega generoso. Creo que eso denota, ahí habla muy bien de la vocación que tienen por la docencia y la academia los doctores Paitán y Abanto, ¿no? Y creo que también es muy importante resaltarlo, que académicos, no solo, alguna vez escuché que la Católica hacían esa categorización, en mi alma mater, decían algo así, hablaban de los abogados que enseñábamos, ¿no?
lo cual me obligó a tomar la maestría, pero no ser solo un abogado que enseña, sino también ampliar mis conocimientos, y precisamente ahí es donde he tenido oportunidad de alternar con César y con Javier, ¿no? Y precisamente también dar fe de sus conocimientos y de su profesionalismo y responsabilidad. Entonces, no tengo nada más que agregar a lo que ya han señalado mis predecesores, y creo que además haría mal en seguir. Me parecería más atinado quizás mantener una especie de suspenso sobre el contenido para que precisamente las personas que están siguiendo la presentación en redes, o probablemente a quienes se les replique, tengan la curiosidad no solo de leerlo, sino además, un último detalle, es muy importante tener el libro y olerlo. Muchos han dicho, lo que son bibliófilos, o sea, tiene como también ha señalado Manuel, es una sensación especial la que tiene. Yo todavía sigo acumulando bibliotecas, libros en físico, porque me gusta mucho leerlos. Y hoy día estaba, por ejemplo, haciendo una evaluación y estaba, por supuesto, con la computadora, nos habían puesto todos los paquetes de normas, y realmente extrañaba mis compilaciones, ¿no? O sea, el código civil para pasar rápidamente de una institución a otra, ¿no? Un libro a otro, o sea, digamos, uno no es nativo digital, entonces cuesta un poco de trabajo moverse dentro del código civil sistemáticamente desde la computadora. Yo me acostumbré, en la época que estaba en la universidad, obviamente, a tener mi código civil, versión oficial, la tenía garabateado y todo, y sabía cómo llegar a cada cosa, pasaba las páginas de un lado a otro. Cambio, digitalmente no es lo mismo, probablemente tiene otro tipo de virtudes, una mayor posibilidad de tener todo en una sola tablet, por supuesto, yo creo que parto de eso, pero frente al placer de tener el libro en las manos y poder pasar las hojas, y además no estamos hablando de un solo libro, estamos hablando de 3 volúmenes, ¿no? Entonces, hay que también saber manejar el material bibliográfico. Entonces, lo último que diría, lo único que diría yo es eso. O sea, para el operador, respondiendo a la pregunta que ha formulado Andrés, ¿no? Creo que precisamente el operador de derecho, y para el trabajador especialmente, para el servidor público, es importante saber conocer sus derechos, ¿no? Saber cuáles son sus obligaciones, los procedimientos, digamos, si es pasible un procedimiento disciplinario, saber cuáles son las reglas procedimentales, los criterios que viene a manejar el tribunal. O sea, yo creo que es de utilidad para estudiantes, operadores del derecho, estudiosos del derecho, abogados que ejercen la práctica legal en el sector, o inclusive aquellos que no están precisamente en el ámbito del régimen laboral público y quieren conocer algo desde el régimen laboral privado, conocer, empaparse un poco. Creo que es una estupenda obra de introducción al derecho laboral público. Entonces, yo simplemente no me quedo otra cosa más realmente que nuevamente felicitar a César y a Javier por este monumental trabajo, dedicado, prolijo, profesional, muy serio, y agradecer, por cierto, a Yasha por esta presentación que permite divulgar precisamente los alcances de una obra fundamental, y por supuesto a Gaceta Jurídica siempre por apostar por la divulgación del conocimiento jurídico, y sobre todo mantener este sistema realmente de los libros en físico, que me parece una maravilla, y creo que Gaceta Jurídica está manteniendo esa tradición, esa costumbre que es muy cara para nosotros los bibliófilos, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Guillermo Morales Morante. Como bien señaló, es importante reproducir una de las citas que se encuentra recogido en estos 3 tomos de esta importante obra jurídica, que los autores no se han limitado a la recopilación de normas, sino que han enriquecido cada cita con una detallada selección de las jurisprudencias más esenciales y vigentes que serán de suma utilidad para los operadores jurídicos. En efecto, estamos más que seguros de que será de muchísimo provecho para, sobre todo, quienes puedan tener acceso a estas obras jurídicas. A continuación, vamos a ceder la palabra a la doctora Yaneil Boyer. La doctora es presidenta ejecutiva de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, también bajo el mismo tiempo, de 10 a 15 minutos, y también a efectos de que pueda darnos respuesta a la misma interrogante que hemos planteado al doctor Morales, el cual es
¿Cuál es la importancia del servicio civil en el Perú para la administración pública, los trabajadores públicos y la ciudadanía? ¿Y qué aporta en dicha medida la obra Todo sobre el régimen laboral público? Adelante, doctora. Muy buenas noches a todos y todas. Gracias, Andrés, y en particular agradecimiento a Javier y a César por la gentil invitación a formar parte de este evento tan importante de presentación de un libro realmente monumental. O sea, yo he recibido los 3 tomos el día de ayer por la noche. Hoy he estado en 100 reuniones, así que no me ha sido posible revisarlo. Además me tardaría mucho más. Lo he ido ojeando un poco y creo que suscribo el resto de los comentarios que ha mencionado Carlos en su intervención, con quien siempre es un placer compartir mesa. Porque creo que va más allá de, yo diría, esta a veces pereza o facilismo que a veces se tiene de simplemente colocar las normas o hacer comentarios exegéticos, manidos, o casi inferencias lógicas de lo que las normas señalan, ¿no? Sino que de lo poco que he podido ver he visto análisis y eso me parece muy gratificante, porque solamente, digamos, analizando, cuestionando, identificando desafíos, y ponerlos por escrito es cuando realmente podemos ir avanzando en la construcción de las categorías jurídicas y de las instituciones. Así que en ese sentido, mi más cálida felicitación por el importante trabajo que han hecho. Y bueno, y contestando la pregunta, para ir directa al grano y no irme mucho más allá del tiempo que me ha sido conferido, si me permites compartir pantalla, quiero compartirles unas cuantas láminas para poder acompañar la reflexión que tenía pensado para este importante evento. Bueno, mientras me dan ese espacio para poder compartir pantalla, solo decir que, bueno, César es vocal del Tribunal de Servicio Civil actualmente, pero a Javier lo conocí cuando todavía era un joven abogado, ¿no? En Servir, que preparaba propuestas de informes técnicos ahí en la gerencia de políticas, y me da muchísima satisfacción y orgullo ver cómo ha evolucionado como profesional, ¿no? Entonces, en ese sentido también me alegra muchísimo y me siento particularmente honrada por estar en este espacio. Sí, ¿me das pase para poder compartir, por favor? Andrés. Sí. Adelante, doctora. ¿Es posible? ¿Me confirma, por favor? Todavía no me es posible. Claro, creo que me gustaría empezar diciendo que a veces, que es más allá de la importancia de hablar de los derechos de los servidores públicos, cuando hablamos, creo, de derecho laboral público, ¿no? De derechos de servidores públicos, creo que también es importante identificar, partir por las diferencias o la complementariedad, en todo caso, que podría existir entre la concepción de un servicio civil y el derecho laboral o digamos, los derechos de los servidores públicos propiamente dicho, ¿no? Porque cuando hablamos de servicio civil, estamos hablando de servicios para los ciudadanos y ciudadanas, o de servicios para todas las personas, y cómo es que el Estado organiza los recursos humanos que tiene, el personal que tiene a cargo a los servidores públicos y servidoras, para poder hacer esos servicios posibles, ¿no? Y cómo es que el Estado tiene que velar por poder colocar a las personas en el lugar en el cual puedan, en el espacio o en el puesto, como le llamamos comúnmente, en el cual puedan desplegar sus habilidades, su profesionalismo y todo, digamos, todo el aporte que pueden dar al Estado en torno a las funciones que ese Estado tiene encomendadas, ¿no? Desde, digamos, estar en una ventanilla, ¿no? Recibiendo papeles, ¿no? Hasta, digamos, proyectar políticas públicas de alcance nacional en materia de transportes, en materia de educación, en materia de turismo, que, digamos, veamos nomás lo que ha pasado en Chachapoyas con Cuela, cuando no tenemos, o cuando tenemos algún déficit o algunos problemas
en las personas que están a cargo de poder dirigir políticas de intervención o de restauración o de soporte, prevención de nuestro patrimonio cultural, ¿no? Entonces, porque al fin de cuentas, digamos, las normas pueden ser muy buenas, ¿no? Podemos tener una política de combate contra la minería ilegal súper importante, muy buena, de avanzada. Podemos tener también un código penal moderno, por decirlo de alguna manera, y cualquier otra norma que ustedes se puedan concebir en este momento, pero si las personas que están a cargo de poder aplicarlo, de poder llevarlo a cabo, de poder promoverlo, y en algunos casos de poder diseñar el cómo va a ocurrir, el cómo se va a ejecutar esas políticas, finalmente tenemos letras, papeles, que en algunos casos incluso condenadas a la inoperatividad, ¿no? Entonces, precisamente por eso es que es tan importante el servicio civil, para empezar, ¿no? Porque cuando estamos hablando del Estado, pues estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de recursos humanos, estamos hablando de normas y procesos, estamos hablando de innovación, de todos aquellos componentes que permiten que podamos prestar servicios públicos de calidad. En materia de justicia, defensa, educación, lo que me mencionaba hace un momento, ¿no? Salud, empleo, ¿no? Y de cómo, digamos, y de cómo no solamente se trata pues, de ejecutar normas, ¿no? De aplicar normas, sino de poder tener todo el ecosistema o todo el camino que da valor público a la aplicación de una política, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando del servicio civil peruano, estamos hablando de aproximadamente 1.400.000 personas en el Estado, de las cuales pues un 37% son servidores de los regímenes 276, 728, CAS, ¿no? De los regímenes considerados generales, y un 63% aproximadamente son de las llamadas carreras especiales, es decir, médicos, policías, jueces, fiscales, profesores, profesoras, ¿no? Entonces las llamadas carreras especiales que cuentan con regulaciones diferenciadas. Entonces, y fíjense lo importante que les decía de poder identificar estas particularidades del servicio civil, porque parte de lo que hemos encontrado es que no necesariamente contar con un número importante de personas a cargo de la prestación de servicios en el Estado es determinante para que los servicios públicos funcionen o funcionen bien. Si vemos en el cuadro de la izquierda, por ejemplo, lo que encontramos es que conforme progresivamente la planilla pública ha ido creciendo, ¿no? Ha ido creciendo progresivamente. Vemos que hacia el 2021 ha crecido un aproximadamente 7%, ¿no? En personal, y básicamente por lo que todos sabemos, ¿no? La pandemia ha sido determinante para que esencialmente haya un mayor número de personas contratadas para poder prestar servicios de salud. Médicos, ¿no? Personas que se han encargado de la vacunación, pero sin embargo, si echamos un vistazo al cuadro de la derecha, nos damos cuenta que en el 2007 el Perú ocupaba en el ranking de servicios el puesto 13, ¿no? Este ranking que desarrolla The Fund for Peace, y en el 2020 pues estamos ocupando el puesto 19, ¿no? Y este ranking lo que evalúa es el acceso a servicios básicos y la percepción ciudadana sobre la efectividad del sector público. Entonces, lo que tenemos que tener claridad es que para que un gobierno, un país, un Estado funcione de manera eficiente, se requiere que la burocracia gubernamental, el principal activo, sea idónea, íntegra y se encuentre motivada. Porque, digamos, nuevamente, ¿no? Podemos tener políticas públicas ambiciosas, ¿no? Podemos contar con planes que pueden ser de muy avanzada, pero si no tenemos personas al servicio del Estado, que cuenten con las condiciones, con la idoneidad para poder llevarlas a cabo, definitivamente estas no serán posibles, ¿no? Entonces eso, digamos, por ejemplo, Lira habla de mejora en la entrega de servicios, o en el caso de Henderson, Dunstrom, La Puente, ¿no? Hablan de mayor crecimiento económico del ingreso per cápita, así como la reducción de niveles de corrupción y pobreza en el país cuando contamos con un servicio civil profesionalizado, o mayor confianza en el gobierno, ¿no? Entonces, en ese sentido,
pues sí, bajo la concepción del profesor Longo, que la tienen en la izquierda, ¿no? Y cómo se han definido el sistema administrativo de gestión de recursos humanos, es decir, digamos, esta suerte de traducción del servicio civil, ¿no? en un sistema, ¿no? En un sistema administrativo. ¿Y por qué un sistema? Porque desde el derecho administrativo se considera la importancia de la construcción de esta categoría de sistemas que están en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para referirnos a aquellos servicios que son de apoyo, ¿no? De apoyo o de asesoramiento a las materias esenciales de cada entidad pública. Por ejemplo, ¿no? En el Ministerio del Ambiente lo esencial es la regulación sobre ambiente, pero el apoyo y el asesoramiento son las oficinas de recursos humanos, la oficina de asesoría jurídica, abastecimiento, ¿no? Entonces, todas aquellas oficinas que dan soporte a la parte sustantiva de las entidades públicas. Entonces, estos sistemas administrativos, digamos, tienen que ver con aquellas funciones que constituyen un común denominador en todo el Estado. En todas las entidades públicas encontramos gente haciendo recursos humanos, contratando, elaborando presupuesto público. Entonces, de eso hablamos cuando hablamos de sistemas administrativos, ¿no? De cómo se confieren políticas, ¿no? Reglas, directrices, para poder homogeneizar, estandarizar, ¿no? Estas reglas para personal que ejerce exactamente las mismas funciones en todas las entidades de los 3 niveles del Estado, ¿no? Entonces, lo que es imprescindible, ¿no? Pasar, que es un poco lo que se propone también en esta gestión, de concebir el servicio civil desde un punto de vista procedimental, hacia un punto de vista más estratégico, ¿no? Es decir, que el Estado pueda progresivamente concentrarse en poder saber cómo planificar, ¿no? Las estrategias, la organización del recurso humano, atraer talento, retener talento y evaluar. ¿Por qué? Porque, fíjense, un servicio civil es importantísimo para los trabajadores públicos, por supuesto que sí, porque, y como lo verán aquí en este sistema y los componentes del sistema, tenemos pues todo lo que tiene que ver con vinculación, todo lo que tiene que ver con las remuneraciones, que lo encuentran aquí en el 5, todo lo que tiene que ver con la inducción, con su periodo de prueba, con los derechos de los trabajadores públicos, pero definitivamente un servicio civil también es importante para el Estado porque permite materializar las políticas de Estado, y para la ciudadanía porque solo con servidores públicos debidamente capacitados, fortalecidos, idóneos, es que se pueden prestar los mejores servicios, ¿no? Y es precisamente por eso es que nos tenemos que concentrar en estos 4 pilares que les comento acá a la derecha, ¿no? Desde estrategias de organización, atracción, retención de talento y de su desarrollo, y la evaluación de resultados. Porque si no evaluamos, no podemos medir cómo está operando el servicio civil, no podemos medir si realmente se están cumpliendo las metas, no podemos medir si es que qué tanto tenemos que fortalecer al personal que tenemos, ¿no? Entonces estamos hablando de estos 4 ejes, aplicando además mérito, idoneidad, integridad, desempeño y un enfoque territorial. Entonces, si quiero ponerles un ejemplo para poder terminar de cerrar la idea de la importancia del servicio civil y cómo es que el servicio civil es mucho más que los derechos de los servidores públicos. Y esto es lo que llamamos ecosistemas de mérito e idoneidad, que estamos trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas para poder promover o ayudar o contribuir a mejorar el sistema de inversión pública, es decir, de cómo se ejecutan los proyectos de inversión previstos por el Estado peruano. Porque además es un componente clave para la reactivación del país, es una prioridad del país. Entonces, esto bajo la premisa que mejores servidores públicos producen mejores servicios a la ciudadanía, ¿no? Entonces, pero para ello se necesita toda esta articulación, por eso le llamamos un ecosistema, ¿no? Entonces, la aplicación de normas en solitario no sirve, ¿ya? Tiene que haber todo un trabajo
para poder dar sostenibilidad a las políticas públicas. Y de eso es de lo que hablamos cuando hablamos de servicio civil, ¿no? Porque para entrar al ejemplo que quiero compartirles y para ir cerrando un poco mi intervención, tenemos que tener claridad que hay que diagnosticar primero el problema, ¿no? Entonces lo que hemos encontrado en el sistema de inversión pública es que el 90% del personal censado, o sea, de todas las personas que hacen inversión pública en el país, en todas las entidades del Estado, encontramos que, fíjense, que solamente un 5% de un diagnóstico de conocimientos, solo un 5% demuestran que tienen un nivel de conocimiento óptimo. Solo un 18% en el nivel nacional se recomienda reforzar. En rojo aparecen los que requieren de capacitación y en granate, lo más oscuro, es aquellos pues, que tienen serios problemas de conocimientos en todo lo relacionado al sistema de inversión pública, a pesar que trabajan en el sistema de inversión pública, ¿no? Es decir, que ejecutan inversiones públicas en entidades de nivel nacional. Si se dan cuenta en el gráfico, encontramos que en el nivel regional es un poco más crítico y en el nivel local es aún más crítico, ¿no? Entonces, y si eso lo comparamos con la evolución de la ejecución de los proyectos de inversión pública, vamos a encontrar que en el nivel local, fíjense que hay una correlación con los conocimientos que tienen a nivel local sobre el sistema de inversión pública, el nivel de ejecución presupuestal y de éxito se encuentra en el 63%, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que se propone y qué es lo que estamos proponiendo desde Servir y cómo esto, quiero que veamos cómo esto evidencia o refleja la importancia de un servicio civil articulado, sostenible, idóneo, con mérito, donde las personas accedan con mérito, ¿no? Respetando los derechos de los servidores públicos, pero también pensando en el ciudadano. Es que, fíjense, desde la atracción del talento y los pilares de retención y desarrollo, y bajo una articulación de organismos públicos que se encuentran en el llamado centro de gobierno, que son muy importantes, como son la PCM, el MEF, los gobiernos regionales y gobiernos locales, porque si no hay una articulación sólida, esto es complicadísimo, es poder definir los perfiles, es decir, cuáles son los requisitos, los conocimientos, las habilidades, la experiencia que deberían tener los servidores públicos que forman parte de la cadena de valor de un proyecto de inversión pública, es decir, quién va a definir el proyecto, quién va a redactar o será a cargo de la definición del proyecto, quién va a ejecutar el proyecto, ¿no? ¿Cuáles son las características que debería tener? Por ejemplo, el director general de proyectos de inversiones del DGPMI nos comentaba que para él, de todo lo que ha visto, considera que es muy importante que puedan aprender a resolver problemas, que estén en condiciones de resolver problemas, ¿no? En la cancha. Que sepan de inversión pública, sí, pero que también estén en condiciones de resolver problemas, porque es ahí donde a veces se trabaja, ¿no? Y eso tendría que estar reconocido en el perfil para que en el momento de la selección se pueda encontrar al servidor más idóneo para el puesto, que encuentre con esas condiciones. Luego de ello, pues se necesita un equipo de alto rendimiento, es decir, que pueda existir un equipo de gerentes públicos, ¿no? Que respondan al perfil que está previamente definido y que cuenten con todo el know-how para poder llevar a cabo estos proyectos de inversión. Además, que para poder garantizar la renovación de cuadros, ¿no? Y que el talento se mantenga, es importantísimo desde Servir proponer, que ya se está trabajando en ello, la incorporación de equipos de practicantes profesionales que puedan, digamos, estar de la mano con este equipo de alto rendimiento para que puedan aprender y que pueda haber progresivamente esta renovación. Y sobre todo atendiendo al componente territorial, que sean egresados de las universidades de las regiones donde se van a llevar a cabo estos proyectos de inversión. Entonces, estos contarían con estos cursos de extensión tipo CEU, de los Mini como los de Mini Proinversión, para que puedan, digamos, estar capacitados para asumir estas responsabilidades. Entonces, estamos hablando de un equipo de jefe directivo, especialistas practicantes,
Y necesariamente, digamos, a veces las personas acceden al Estado, tienen todas las capacidades, todos los conocimientos, pero luego los van perdiendo en el camino, o no se actualizan, o pierden su capacidad para innovar. Entonces es imprescindible redes de aprendizaje y mentoría que permitan, o sea, todo lo que tiene que ver con fortalecimiento de capacidades, que les permitan a ellos intercambiar buenas prácticas, que les permitan recibir asesoramiento de OCE, del rector, en este caso de inversión pública, para que puedan seguir actualizándose. Además, con un programa de inducción, por ejemplo, si el proyecto de inversión se desarrolla en el gobierno regional de Arequipa, ¿no? Tiene que haber un programa de inducción a todo el equipo de Arequipa, a todo el gobierno regional, para que puedan dar soporte a este equipo, a este equipo de alto rendimiento, ¿no? Y que puedan, además, promover su progresión en la carrera. Entonces ahí se van a producir una transferencia de capacidades para poder promover la profesionalización de estos servidores y contar con equipos fortalecidos para poder tener buenos proyectos de inversión. Ahora fíjense, esto es bien importante acompañarlo de compromisos de desempeño que no solamente estén ligados a la ejecución del proyecto de inversión pública, sino también a mantener estos equipos de alto rendimiento. Es decir, que progresivamente se le pueda ir asignando, por ejemplo, al gobierno regional mayores recursos, ¿no?, para proyectos de inversión, si es que el gobierno regional cumple con los hitos del proyecto de inversión y además con mantener estos equipos de alto rendimiento, que no los remueva, porque uno de los problemas que tenemos en el Estado es precisamente la alta rotación del personal al servicio, ¿no? Entonces, eso impide la continuidad de políticas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les he querido mencionar? Y aquí cierro mi intervención para dar pase a comentarios, ¿no? Es que en el servicio civil peruano, primera reflexión, hay un alto componente de gestión pública y un alto componente de derechos, ¿no? De derechos, del derecho en general, ¿no? Del derecho y, por supuesto, de los derechos y deberes de los servidores públicos. En segundo lugar, que los derechos de los servidores públicos es un componente importantísimo, sí, pero uno de los componentes del servicio civil, porque el servicio civil se trata de cómo hacer para que los recursos humanos al servicio del Estado puedan prestar los mejores servicios posibles. ¿Cómo hacemos para que los proyectos de inversión pública funcionen, por ejemplo? ¿Cómo hacemos para que un pasaporte que ya antes pedíamos la cita y podíamos obtenerlo, íbamos a sacarnos la foto, ¿no?, a hacer el trámite y en un par de días lo teníamos, y que ahora tengamos que esperar 6 meses, 7 meses para una cita, o incluso no podamos tenerla durante el año, ¿no? Entonces, de eso se trata el servicio civil. Entonces, cómo promover y organizar personal a través de políticas, directrices, de metodologías para su gestión, para que contemos todos y todas con los servicios públicos que nos merecemos. Y precisamente por eso es ahí donde radica la importancia del servicio civil para todos y todas. Y por eso creo que es de vital importancia que el servicio civil se encuentre en el debate político, pero no para intervenirlo, para agujerearlo, para hacer políticas populistas respecto a ello, y menos aún para intervenir al rector, sino que tiene que estar en el debate político para poder promover su implementación, la implementación de la reforma del servicio civil, y para poder mejorar la calidad de los servicios públicos que todos y todas nos merecemos. Muchas gracias, y nuevamente gracias por la invitación, y mi más cálida felicitación nuevamente a Javier y a César por la magnífica obra que la tengo ahí al costado de en mi escritorio para irla leyendo cada día y seguir aprendiendo de estos temas tan apasionantes para mí. Gracias. Gracias a usted, doctora Boye. En efecto, a continuación concederemos el uso de la palabra a fin de que nos puedan resumir desde sus propias experiencias qué los motivó a realizar esta magna obra de 3 tomos y cuál es la finalidad última en la academia y también la ciudadanía. Para ello concederemos 5 a 7 minutos al doctor César Abanto Revilla y seguidamente al doctor Paitán Martínez.
Adelante, doctor Abanto. Muchas gracias, Andrés. Bueno, primero que nada quiero agradecer en primer lugar a Gaceta Jurídica por el riesgo que tomaron una vez más, ¿no? Este es el cuarto texto trabajado con Javier en materia de régimen laboral público. El primero fue el manual de régimen laboral público hace ya varios años, luego una guía del régimen del servicio civil, luego una actualización del manual, pero ya a un nivel más teórico, que se llamó Instituciones de Régimen Laboral Público, y de hecho fue prologado por el maestro Javier Náez Mujica, que en paz descanse, ¿no? Y bueno, este libro, ¿no? Que como bien mencionaba Carlos, dicho sea de paso, mi agradecimiento a Yachay por la gentileza de apoyarnos en esta presentación, mi agradecimiento a Manuel por sus gentiles palabras, a Carlos Guillermo, a la profesora Boyer, ¿no? La intención en realidad de publicar la obra, y yo voy a dejarle en realidad más espacio a Javier, ¿no? Que digamos es quien ha cargado con el mayor peso de su desarrollo, ¿no? Es principalmente que sea útil, ¿no? De nada sirve, creo yo, los textos que tengan por finalidad servir solo de un espejo del autor, ¿no? Donde se pueda mirar y darse besos, ¿no? Ese no es el objetivo, creo, de una obra. Lo que hemos tratado de hacer es buscar un poco difundir un tema que, como bien mencionaba Carlos Guillermo, creo que en el desarrollo teórico del derecho laboral por mucho tiempo estuvo un poco olvidado, injusta e indebidamente olvidado. No sé si por el poco interés que de repente para algunas personas podría representar, o creo que tal vez más porque implicaba precisamente sentarse a tratar de articular lo que 15 formas distintas de vinculación con el Estado representaban, ¿no? Entre los regímenes generales, ¿no? Llámese la 276, la 728, el régimen CAS, servir, pasando por los regímenes especiales, ¿no? Militares, penitenciarios, salud, docentes, y siguen sumando, e incluso regímenes sin vinculación laboral, ¿no? Los PAC, los FAJ, PNUD, ¿ya? Y podríamos estar seguramente toda la noche hablando. No bien mencionar a la profesora Boyer que el Estado requiere en promedio 1,4 millones de trabajadores, y se suman al año en promedio 50.000 más. Y eso representa cerca de 1.000 millones de soles de gasto adicional para el Estado cada año. Cada año. Tenemos un régimen compuesto de más de 500 normas. Tenemos una planilla con más de 400 conceptos de pago. Y bueno, definitivamente, si quisiéramos graficar lo que representa el régimen laboral público, posiblemente una pelea de pulpos sería lo más cercano, ¿no? Lo triste y lo irónico, y lo mencionaba también, bueno, Carlos Guillermo y la profesora Boyer, es que se ha olvidado en el tiempo, ¿no? Se ha olvidado en el tiempo la verdadera esencia de lo que es el servidor público. A pesar de que su propio nombre lo dice, ¿no? Servidor público, servir al público, ¿no? Mis padres, los dos, trabajaron para el Estado por más de 25 años. Mi padre era contador, trabajó en diversas entidades, sesión en el Banco de la Nación. Irónicamente, bueno, yo me dedico más de 25 años al tema procesal y al tema previsional, el régimen laboral público. Era pensionista, era 25-30, le quitaron su pensión, pero bueno, esa es otra historia. Y mi madre trabajó 25 años como docente pública, ¿no? Entonces, yo recuerdo los tiempos en los cuales trabajar para el Estado era algo meritorio, y para ser parte de ese cuadro de mérito habría que cumplir precisamente ese, que es el valor principal, y que creo que es la columna vertebral de la reforma que se inició hace casi 10 años. El próximo año, 2023, se van a cumplir 10 años de la dación de la ley 357. Y es un poco triste ver que se ha intentado mucho, pero se ha avanzado poco, ¿no? Y no se ha avanzado poco por la falta de intención, por la falta de interés de todos los funcionarios que en su momento y hasta el día de hoy forman parte de servir, ¿no? Sino que lamentablemente las diferentes gestiones de gobierno principal, central, no le han dado la importancia hasta el día de hoy, ¿no? A la particular relevancia de darle un orden, ¿no? Y un profesionalismo al servicio civil. Y creo, como suele ocurrir en nuestro país, lamentablemente, que eso claramente no es casualidad, ¿no es cierto? Un país en el cual
las fisuras, en un país en el cual los vacíos, en el cual la zona sombría permita poner, sacar, acomodar determinadas circunstancias, determinadas funciones, siempre va a convenir el caos, siempre va a convenir el desorden, ¿no? Disculpen, la diplomacia nunca ha sido una de mis virtudes. Y justamente lo menciono a raíz de algo que mencionaba al final de su locución la profesora Boya, ¿no? Que además es la cabeza de Servir. Hace algunas semanas, meses posiblemente, se discutía, una vez más, dicho se pasa, no es nuevo esto, la posibilidad de que el Ministerio de Trabajo sea el sector al cual se adhiera, y eso es incongruente, ¿no es cierto? Es como de salud, ¿no es cierto? De salud está escrito al sector trabajo, y todos los años hay un proyecto de ley pretendiendo que salud se adhiera al sector salud. Y eso no tiene sentido, empezando porque salud no puede ni con su espíritu, ¿no? Y el salud es posiblemente la entidad más grande del país, ¿no? Y su realidad es que su vinculación se va más de la mano con la existencia de una relación laboral y eso justifica su presencia al sector trabajo. De la misma manera que la naturaleza del objetivo de servir como Autoridad Nacional del Servicio Civil y cabeza del sistema de gestión de los recursos humanos públicos es atravesar transversalmente los diferentes estamentos estatales, ¿no? No solo a su nivel nacional, regional y local, sino también cruzándolo a través de ejecutivo, legislativo y judicial. Es decir, todo el Estado debería buscar esa unificación. Pero una vez más, mi apreciación es que hay mucha intención de no hacerlo, porque no conviene, ¿no? Y ese es un lamentable pesar, ¿no? Y en un momento conversábamos con Javier, cuando en la parte introductoria se decía, la reforma del servicio civil es un sueño, es un objetivo, es una quimera, ¿no? Yo quisiera creer que todavía sigue siendo un objetivo. Algún día realmente se podrá materializar. No quisiera pensar, como decía Sofocleto alguna vez, ¿no? El Perú es una pesadilla, ¿no? Alguna vez nos vamos a despertar y vamos a darnos cuenta que somos suizos en realidad, ¿no? Yo no quiero creer eso, yo quiero creer que somos peruanos y que nuestro país puede, tiene y debe dar más. Si hace 30 o 40 años teníamos la crema innata de los profesionales peleándose por ingresar al Estado, y hasta hoy subsisten algunas pocas entidades que así lo representan, y su tecnicismo, Servir es una de ellas, deberíamos regresar a eso. Deberíamos regresar a eso, y yo espero que sea así, ¿no? Disculpe que de repente no me haya expresado tanto de la obra en sí, solo quiero regresar a lo primero que dije, y es que el objetivo central y principal de esta obra es que sea útil para quien quiere, por ejemplo, saber decir, oye, ¿cómo se maneja este tema de la rotación? Y que puedas encontrar y que sepas cómo se maneja en los diferentes regímenes. Oye, el tema de no sé, del PAD o el PAS, que lo puedas encontrar, que pueda ser algo de utilidad. Ese es el objetivo final, creo yo, de la obra, ¿no? Bueno, dicho esto, una vez más, agradeciendo a todos por sus muy gentiles palabras que solo se pueden entender por la amistad y el aprecio. Le cedería el uso a Javier para que complemente y nos hable de su hijo principal. Gracias. Gracias, en realidad, a todos los presentes, en especial a Gaceta Jurídica por, en realidad, este brillante trabajo y titánico, ¿no? En realidad, en hacer esta edición de un libro que se pensaba en principio hacerlo en solo un tomo, ¿no? Pero al final, por la gran cantidad de información, y no es información inventada, lógicamente, sino es información que existe en nuestro país, en nuestro ordenamiento jurídico, salió al final 3 tomos, ¿no? Y bueno, también agradecer a Yachay por esta cordial invitación en ser justamente los que presenten esta obra, y también el agradecimiento al doctor Carlos Morales Morante, con quien ya nos une una amistad ya de hace bastantes años, y así también como a la doctora Yaneri Boyer, ¿no? Como bien lo ha señalado, gran aprecio desde mi incorporación a Servir,
y una de las grandes personas de la que también doy fe, que aprendí bastante y me incentivó en realidad a seguir incursionando en esta materia tan apasionante e importante, ¿no? Y recuerdo claramente la doctora Boyer cuando me indicaba y me señalaba pues que las diferencias que existía de laborar en el sector público y privado, pues laborar en el sector público pues implica no solamente ingresar para ganar derechos o de que se reconozca cierto tipo de derechos, sobre todo económicos, ¿no? Que es lo que siempre se discute, sino asumir obligaciones y que esas obligaciones que se suman también pues sean pensadas justamente en los diferentes impactos que se va a tener esto en la sociedad. Y más o menos en esa línea de ideas, la motivación de esta gran obra, y bueno, de las que han precedido y las que ha señalado también el doctor César Abanto, tal vez algo anecdótico, un cuento que me impactó fue el de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? De Espumante en el sótano. Y eso lo leí hace ya bastantes años, ¿no? Inclusive en la universidad, recuerdo que fue material de curso del empleo público que se dictaba en la Católica a cargo del profesor Edgardo Balbín, y su asistente Yanina Echeverría fue quien me proporcionó ciertos materiales y encontré justamente ese cuento, ¿no? Para citar justamente esa anécdota, y ese cuento señala pues o habla desde, bueno, Julio Ramón Rivero se encontraba en París, ¿no? Pero desde París escribe este cuento de Aníbal Hernández, quien trabaja ya casi 25 años en el área de copias fotostáticas de la vieja sede del Ministerio de Educación, actualmente el edificio Javier Alzamora, ¿no? Que funciona como una sede ya del Poder Judicial. Y en la que, en resumen, y por eso también el título de Espumante en el sótano, él decide, por sus 25 años y prácticamente ya por su cese y por su jubilación, decide celebrarlo con sus compañeros de trabajo, justamente en el lugar donde trabajaba. ¿Y dónde estaba el lugar de su trabajo? Estaba justamente en el sótano. Y él lleva un champán, por eso que el título es Espumante en el sótano, y decide brindar con sus compañeros ciertas palabras. Y lo que más me impactó es que cuando uno de sus compañeros le pregunta, le dice qué volvería a hacer si él vuelve a nacer, eh, imagínense, ¿no? 25 años ya seguramente 60 y tantos años o ya llegando casi a los 70 años, y él lo que indica de manera enfática es volver a trabajar en el Ministerio de Educación haciendo las mismas labores que venía haciendo, ¿no? Como era el sacar copias fotostáticas. Y he ahí la relevancia del empleo público, ¿no? Denominado ahora Servicio Civil desde el año 2008, con la norma, el decreto legislativo 1023, en el que nos enseña desde la ficción que la labor mínima que uno podría pensar, la labor mínima que uno realiza en el sector público tiene un gran impacto en la sociedad, ¿no? E imagínense si esa labor o esa obligación que se tiene va subiendo en grado, pues definitivamente el impacto que va a generar en la sociedad va a ser mayor. Esta obra en realidad, una vez que la encontré, siempre la leo, me motivó a realizar esta obra, y en realidad, bueno, las anteriores y esta principalmente, no solamente para dar a conocer, ya sea el doctor Abanto, mi persona, quienes somos autores de la obra, sino también dar a conocer a la comunidad en general, principalmente a la comunidad académica, que existen otras personas más, muchos especialistas más, que también abordan el estudio del derecho laboral público desde diferentes materias, ¿no? Por ejemplo, bueno, la doctora Boyer tiene un libro que también recomiendo que sea revisado, y está también en una de las primeras secciones del libro, José Luis Jara Bautista, otro también autor que ha tratado bastante sobre el régimen CAS, y así me faltaría tiempo para poder citar las diferentes personas, las diferentes obras que han publicado y que merecen justamente su estudio. Y ese estudio no solamente quedarse en la academia, sino que ese estudio justamente pues permita reflexionar, tomar conciencia a los que elaboramos todavía en el Estado, de que lo que uno hace en el Estado tiene un impacto grande en la sociedad. Y eso lamentablemente, como también lo decía el doctor Abanto, y también la doctora Boyer de cierta forma lo ha mencionado, es lamentable que se pretenda desconocer. Yo a veces me pregunto y digo, y también algunos colegas que siempre interactuamos sobre esas materias,
qué tan importante, o por lo menos qué tan básico es como abogados, en principio, remitirnos a lo que dice la Constitución, ¿no? Y la Constitución claramente establece esa gran diferenciación entre el derecho laboral privado y el derecho laboral público. Y no es una diferenciación básicamente que se le ocurrió a alguien y porque la teoría dijo así y en ese momento la doctrina no, sino que siempre ha funcionado así, ¿no? Y es que en otros países, justamente el revalorar, el trabajar en el sector público, pues es sumamente encomiable. Inclusive las exigencias para poder ingresar pues son totalmente distintas a las que nosotros podemos tener. Y con ello lo que quiero resaltar también es justamente de que no nos olvidemos que el trabajar en el Estado, en el sector público, es ejercer función pública. Ejercer función pública no es nada más que desempeñarse, realizar ciertas actividades en cualquier entidad de la administración pública, y ello pues se realiza con vocación de servicio. Y ese tal vez es el elemento caracterizador del derecho laboral público, porque justamente como decía Julio Ramón Ribeiro, cuando hablaba del caso de Aníbal Hernández, este señor que se encargaba de sacar fotocopias, ¿no? Imagínense desde la literatura, esa relevancia que le da el empleo público de ese entonces y que todavía hasta la fecha persiste, y que uno sigue pensando es de que qué tan revalorizado está la función pública en el Perú. Bueno, revalorizado en el sentido de que está prácticamente olvidado, ¿no? Y con la obra lo que se trata de conseguir, además de también poner en conocimiento de toda la comunidad los diferentes autores, la doctrina, bueno, empezando por las leyes, ¿no? Porque inclusive esperemos que en algún momento la obra llegue al Congreso de la República y pues cuando le den una revisión, la primera sección, van a notar pues que cualquier tipo de propuesta normativa tiene que justamente tener esa armonía con lo que establece la Constitución y por ende pues también lo que ya en su momento el máximo intérprete de la Constitución política ha señalado. Yo en realidad me siento bastante emocionado y emocionado sobre todo por poder compartir con ustedes y con los panelistas presentes esta alegría de que se haya concretado esta labor titánica, y no les voy a mentir, esta obra por lo menos demoró casi 2 años y medio, y lamentablemente inclusive ya no se pudo incorporar las recientes modificaciones que han surgido pues en materia del servicio civil, pero por lo menos tiene esa parte interesante de mostrar la parte básica, y en función a ello, pues si hay alguna norma actualizada, pues prácticamente eso ya será tarea de los que en la obra en poder pues complementarla y actualizarla, ¿no? Sin más que decir, nuevamente reitero mi agradecimiento a todos los que están presentes y espero en realidad que esta obra sobre todo llegue a los servidores públicos, ¿no? A los trabajadores, porque depende de ellos, ¿no? Depende de ellos las grandes reformas que se puedan implementar en el país, y pues justamente es la maquinaria administrativa que pone en marcha pues el Estado y sus diferentes instituciones, y sin ese potencial humano, yo a veces, y eso justamente lo aprendí también de la doctrina de cierta forma, cuando se hablaba de recursos humanos o potencial humano, en mi caso, en lo personal, siempre prefiero hablar de potencial humano, ¿no? Para no mercantilizar el término de personas, porque al fin y al cabo son personas que laboran, y ese potencial humano, además de los derechos que se les tiene que reconocer, también tiene que cumplir con sus obligaciones. Y me parece que ese aspecto está olvidado, y eso va desde el nivel mínimo hasta el nivel máximo que uno puede asumir en el Estado, y yo creo que con esos aspectos podemos hacer grandes reformas en el Estado que sí se necesitan, y sobre todo con ese personal, con este potencial humano. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor Javier Paitán. Muy importante sus apreciaciones en relación a esta obra que contiene 3 tomos, en coautoría con el doctor César Abanto. Finalmente, a modo de ir despidiéndonos, vamos a recoger las palabras finales de los panelistas y, por supuesto, de los autores, para que puedan, a modo de reflexiones finales, transmitirnos por un periodo de 2 a 3 minutos. Para ello, vamos a invitar al doctor
Morales Morante para que pueda dar inicio con sus reflexiones. Adelante, doctor. Muchas gracias, Andrés. Simplemente creo que el agradecimiento a Gaceta Jurídica y H por esta presentación que permite divulgar una obra que yo considero también, y creo que estamos aquí presentes, una obra indispensable, una obra monumental, e invitarles a que la lean, ¿no? Yo creo que eso es lo que yo podría decir como cierre, como conclusión final, ¿no? Ya haciendo reenvío a la presentación que anteriormente hice, ¿no? Considero que es una obra muy, muy importante, indispensable y de obligada consulta para todos los autores de derecho, ¿no? Y reiterar el agradecimiento a la editorial y a Gaceta Jurídica y a Yasha y por supuesto, nuevamente mi más cálida y sincera felicitación a los autores y probablemente exhortarlos a que continúen en esa misma dirección académica que estoy seguro que les va a seguir deparando éxitos y sobre todo en beneficio de los lectores de las obras que produzcan, ¿no? Eso es lo que yo podría decir como comentario final, ¿no? Gracias, doctor Morales. Asimismo, vamos a recoger las reflexiones finales del doctor Manuel Muro, en su calidad de director y representante de Gaceta Jurídica. Adelante, doctor Muro. Gracias, Andrés. Gracias. Bueno, finalmente, nuevamente felicitar a los autores, a César Abanto Revilla, Javier Paitán, por esta, como bien dijo el doctor Morales Morante, esta monumental obra. Es una palabra que no me salía cuando intervine, pero el doctor Morales Morante la dijo muy precisamente. Es una obra monumental. Creo que sin duda va a sentar un precedente. César, Javier, igualmente me gustaría que ustedes sigan en esa línea de investigación y de publicación de obras de esta naturaleza, pero no solamente pensando en el público lector, ¿no? Yo creo que esta obra va a servir también para el proceso de reforma, para quienes se encarguen del proceso de reforma, ¿no? Para el legislador, en fin, para las comisiones que se formen para encarar un verdadero trabajo de reforma integral del sistema, ¿no? Creo que ustedes han desarrollado de una manera muy, muy específica todos los puntos y creo que lo tratado en la obra puede ser recogido, aprovechado para distintas finalidades, ¿no? Uno, para el conocimiento. Dos, para la aplicación práctica en la profesión. Tres, para, como dije hace un rato, los encargados de mejorar el sistema. Así es que el aporte, la contribución de César y de Javier es invalorable. Mis felicitaciones, mi agradecimiento para Yachay. Andrés, muchas gracias por la invitación. Doctor Carlos Guillermo Morales Morante, un gusto compartir el panel con usted esta noche. Lo mismo con la doctora Yaneri Boyer. Un placer verla después de mucho tiempo y felicitarla también por la gestión al mando de servir. Y a los asistentes, muchas gracias por su participación, por escuchar las palabras que hemos podido mencionar sobre la obra y obviamente la recomendamos, ¿no? Buenas noches y gracias a todos. Gracias, doctor Muro. Asimismo, queremos recoger las apreciaciones de la doctora Boyer por el mismo periodo de tiempo. Adelante, doctora. Gracias. Yo voy a ser muy breve. Agradecer a la organización Gaceta Jurídica y a Chay por este espacio para poder conversar a propósito del excelente trabajo de Javier y de César y para poder reflexionar sobre el servicio civil peruano. En segundo lugar, reitero mis felicitaciones a los autores por esa magnífica obra. Y en tercer lugar, quiero agradecer a todos los servidores públicos y servidoras de vocación de servicio
por trabajar con ahínco al servicio del país. Creo que esta obra les va a ser de muchísima utilidad para que puedan seguir, tener una orientación clara sobre sus derechos o sobre cómo actuar en la administración pública, sobre cómo moverse en la administración pública. Y en ese sentido, ya que Javier invocó a uno de mis autores favoritos, a Julio Ramón Ribeiro, recordar el cuento de la insignia, que dice que, bueno, ahí la insignia tiene una connotación más bien negativa, que nos lleva a un club privado, ¿no? Que de pronto nos llenamos de privilegios por utilizar una insignia que nos encontramos ahí tirada en la calle. Yo diría que más bien que la insignia de servidor público y servidora pública la llevemos con orgullo y nos conduzca a poder identificarnos como personas que estamos al servicio del Estado, al servicio de la ciudadanía, y que trabajamos con mucho ahínco y mucho pundonor, diría yo, con mayor razón en estos tiempos tan difíciles por sacar adelante el país. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Boyer. Y para cerrar, antes de dar pase a los autores, a que puedan dar sus reflexiones finales, me permito anunciarles que el 9 de junio estamos dando inicio al diploma de especialización de Derecho Laboral, Procesal Laboral y Seguridad Social, promovido y organizado por Yachay, de la cual también formarán parte en calidad de docentes el doctor Abanto, el doctor Morales Morante, el doctor Paitán Martínez. Bueno, finalmente damos pase al doctor Paitán Martínez y para concluir al doctor Abanto por el mismo periodo de tiempo. Adelante, doctor. Muchas gracias, Andrés. Y bueno, también con la venia del doctor César Abanto, voy a ser el encargado de dar las palabras en conjunto. Nuevamente agradecer, ¿no? Agradecer a Gaceta Jurídica, al doctor Muro, por este trabajo titánico que se ha realizado, y somos pues prácticamente testigos de los diferentes, y de las idas y venidas de la obra, y sobre todo en este afán de poder adecuar a los diferentes cambios, ¿no? Que justamente en pandemia se han dado a no más, ¿no? Legislar creo que es básicamente pues sacar un documento, una o dos hojas, y una exposición de motivos también con una o dos hojas, y bueno, pues no. Pero bueno, más allá de todos esos aspectos externos, internos, agradecer a Gaceta Jurídica en especial, ¿no? Por permitirnos publicar una vez más una obra. Y bueno, espero que sea monumental, como lo ha referido el doctor Morales, y también al doctor Morales mi agradecimiento por haber aceptado hacer el prólogo, y que en realidad resume muy bien de cómo está el servicio civil en la actualidad, y de lo que también se espera, ¿no? Por parte de los que estamos pues en la academia y sobre todo en tema de la docencia. Así como también agradecer a la doctora Yaneri Boyer por su disponer de su tiempo, ¿no? En el entendido también de que habiendo asumido pues la presidencia del ente rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, pues implica muchas obligaciones, y el haberse realizado pues una agenda para esta presentación, desde ya mi aprecio eterno para la doctora Boyer, ¿no? Así como también a Yachay por permitirnos hacer esta presentación a través de su plataforma, y esperemos pues que también esto sea permanente, ¿no? En futuras publicaciones, si se viene, juntamente pues también con las editoriales que nos puedan nuevamente abrir esas puertas. Y finalmente, señalar al público en general que puedan revisar la obra, no con el afán de que pues quien la ha escrito juntamente con el doctor Abanto pues les inculque cierto tipo de aspectos, ¿no? O tal vez subjetivos, sino básicamente con un afán objetivo, ¿no? Es lo que también nos unió en esta aventura con el doctor Abanto, ¿no? Decir, o por lo menos que quede en la academia, así como Julio Ramón Ribeiro pues escribió un cuentito, Espumante en el sótano, y hasta la fecha perdura. Esperamos nosotros también desde el derecho que esta obra en derecho laboral público también quede, y ya seguramente también en futuro pues por ahí saldrá en las bibliotecas, de que en algún momento se hizo ese gran desafío
de poder integrar de manera sistemática de cómo funciona nuestro ordenamiento jurídico laboral público, ¿no? Sin más que añadir, reitero mis agradecimientos a cada uno de ustedes, les invito a revisar la obra, y la obra no queda solamente ahí, ¿no?, con los autores, sino que ustedes van a poder encontrar también diferentes fuentes bibliográficas que van a tratar de cierta forma también invitarlos a profundizar, ¿no?, para no solamente el trabajo, ¿no?, que es fundamental, conocer qué es lo que se puede, qué es lo que no se tiene, y aquí no se atenta, pues, si es que actúa en contra de las normas, sino también para los estudiantes de las universidades, en tanto se animen a hacer algún trabajo académico, artículo, o también tesis en pregrado, en posgrado, pues esta obra justamente les permite encontrar esa fuente bibliográfica, no solamente actual, sino también inclusive citando a Patrón Fabra, pues un autor muy reconocido y que en su momento tuve el agrado, pues, de revisar sus textos y esas frases que hasta la fecha perduran, ¿no? Muchas gracias y un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Buenas noches. Muchas gracias. En representación de Editorial y Librería Yachay, queremos agradecer a todas las instituciones que se han sumado para hacer realidad este evento, lo propio a los panelistas y por supuesto a los autores. Hasta otra oportunidad y nuevamente mil gracias.